Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Dejemos de lado lo obvio. Ser detective privado es una mierda. No es lo que te imaginas. Básicamente es acosar a las mujeres. Los hombres contratan detectives privados para que vayan a acosar a sus esposas y novias y, de vez en cuando, te piden que encuentres un perro perdido o que acoses a un hombre. Pero eso es todo, en realidad. A veces busco pruebas contundentes de infidelidad, pero muchas veces mis clientes solo quieren poner nervioso al futuro ex. Volverlo paranoico, nervioso y menos confiable en un tribunal, o menos propenso a prestar atención a los acuerdos en letra pequeña que los dejan fuera de la casa de vacaciones. Así que ese es mi trabajo. Soy un peón y casi siempre lo hago en nombre del tipo de hombres que piensan que las mujeres que leen un libro en público buscan secretamente la atención masculina. No tengo una oficina. La tuve por un tiempo, pero las cosas son difíciles, como seguramente muchos de ustedes saben, y el trabajo de detective privado no es exactamente lucrativo. No sé por qué sigo haciendo este trabajo, excepto para decir que soy mi propio jefe y que no es fácil ir fuera. Empecé esto con expectativas muy diferentes. Si alguien quiere contratar a alguien que fue condenado por fraude de seguros mientras se entrenaba para ser oficial de policía, que me lo diga. De lo contrario, estoy solo, siguiendo a la gente en autos y durmiendo en moteles sórdidos. Así que cuando alguien se acercó buscando a un tipo que lo acechara, pensé que era una cuestión de fetiches. Tengo un sobrino que fue a la escuela de arte y gana mucho dinero pintando personajes de dibujos animados que hacen cosas locas. No pinta la Capilla Sixtina, pero paga las cuentas y cuida de su familia. Supongo que si ese trabajo es lo suficientemente bueno para él, es lo suficientemente bueno para mí. Así que conocí a la mujer y me sorprendió lo normal que parecía. Fue en un lugar público, un parque con un banco bonito. Y aunque estaba empezando a llover un poco, no dejamos que eso nos molestara a ninguno de los dos. Nos sentamos allí, con dos grabadoras encendidas, y lo discutimos. Ella dijo que yo le gustaba. Si no lo hubiera hecho, no habría salido de su coche. Eso fue halagador viniendo de ella. Una mujer guapa. Profesional. En ese momento no lo sabía, pero pronto me daría cuenta de que era una contable forense. De todos modos, empezamos a hablar. Ella nunca me dijo su motivación, pero más tarde llegaría a entender que era una narcisista aficionada. Era nueva en el amor por sí misma. Era inteligente, realizada y, en realidad, bastante hermosa, siempre que no pasaras mucho tiempo angustiada por cosas como la simetría o las cejas, y en cambio prestaras atención a cómo llega una sonrisa a los ojos, o cómo suena la risa cuando toma a alguien por sorpresa. Pero creció en la pobreza extrema y pasó su adolescencia sin poder ir al dentista, o acceder a un gimnasio, o incluso comer comida casera que no estuviera calentada en el microondas. Cuerpo regordete, piel con manchas, cabello que mantenía corto con un par de tijeras porque ella y su madre dependían del champú y el jabón que robaban del motel donde compartían turnos de limpieza. Cuando hacía preguntas incómodas a algunos de los chicos más guapos de su clase, rara vez tenía éxito. Eso tampoco quiere decir que fuera una paria. Tenía una vida social. Es solo que los niños pobres tienen que crecer temprano. El baile de graduación es un lujo. Comer no lo es. Si lo sabes, lo sabes. De lo contrario, te sorprendería lo jodidamente difícil que puede ser para algunos niños en este país. De todos modos, ella salió de ese agujero, luchó con uñas y dientes, consiguió una educación, un buen trabajo y, cuando terminó su vuelta de la victoria hizo un balance de su vida, tenía 35 años y estaba a 1000 millas de la casa rodante en la que se crió. Y se veía bien. La mujer en el espejo era una extraña a la que quería conocer. Creo que contratarme fue un acto de amor propio. Creo que si hubiera podido, se habría sentado en un auto y se habría visto a sí misma tomando una taza de café, espiando de cerca a la mujer de aspecto profesional que hacía un pequeño salto medio, corriendo para resguardarse de la lluvia. La forma en que se paró en la fila, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones al ritmo de la música en sus AirPods, pensando que nadie se daría cuenta. Quería admirarse a sí misma, pero como no podía viajar en el tiempo ni clonarse a sí misma, recurrió a contratarme como una especie de representante. Yo tenía mis propios límites, por supuesto. Cubrían cualquier cosa que pudiera meterme en problemas. La esencia del contrato, después de una agradable semana que pasamos reuniéndonos después del trabajo y hablando, era que debía seguirla tan a menudo como pudiera y simplemente observarla. Fotos. Vídeos. Grabaciones secretas. De vez en cuando un poco más. Nada físico. Por ejemplo, una vez hice un inventario de su bolso después de que lo dejara en un taxi por accidente.
No soy fotógrafo, pero algo sobre todas esas chucherías esparcidas en una cama de motel fotografiadas con una Polaroid en blanco y negro, se veía bien. Como algo que verías en una galería elegante. Vanguardista, diría mi sobrino. A ella le encantó. Me pagó una prima por ello y todo. De todos modos, esto continuó así durante unos 6 meses. Fueron tiempos interesantes. La seguía por estaciones de tren, corría por estacionamientos abiertos para instalar un rastreador en su auto, me paraba en un puente y dejaba un AirTag en su bolso mientras pasaba. Era un poco como ser un espía. Incluso me pagó para que comprara equipo de alta gama. Cosas locas. Con una cámara, podía sentarme en mi balcón y leer los mensajes de texto en su teléfono a una cuadra de distancia. De vez en cuando había días en los que no podía o no quería mantener la intensidad requerida. El acecho requiere mucho ejercicio cardiovascular. Cuando eso sucedía, cuando no tenía ganas de seguirla a un lugar lleno de gente o de correr por la mitad de la ciudad siguiendo su auto, investigaba. Investigaba quién había sido esta mujer. Creé perfiles falsos en Facebook y rastreé a viejos amigos de la escuela, hablé con antiguos maestros, amantes, todo eso. Todo el trabajo era una cuestión de mapearla, como si fuera un país, ¿sabes? Y un país no son solo colinas, ríos y fronteras. Los países tienen historia. Ella estaba contenta con mi iniciativa. El texto que me envió cuando le mostré la carpeta de investigación era una brillante recomendación. La primera que recibía en mucho tiempo. Era agradable, alguien diciéndome que había hecho un buen trabajo. Tenía una verdadera manera de hacerme sentir como un niño que recibe una estrella dorada. No me di cuenta en ese momento, pero era masilla en sus manos. Perdidamente enamorado, bendito sea mi estúpido corazón. Por supuesto, no sabía en qué me estaba metiendo, pero había tenido el tiempo justo para sentirme demasiado confiado. Cometí el error de pensar que no iba a encontrar nada en su pasado que me causara problemas para dormir. Vaya, si me equivoqué muchísimo. Su madre. Ahí es donde las cosas tomaron un giro extraño. Ahora sabía por las noticias que la madre murió en su caravana mientras su hija se estaba quedando en casa de un novio durante unos días. Causas naturales, decía. Quería saber un poco más sobre qué causas naturales eran. Pensé que si había algo congénito, parecía que tal vez debería saberlo. Pensarías por la forma en que reaccionó el dueño del parque de caravanas cuando le pregunté al respecto, que había intentado pedirle al gobierno ruso una prueba de una elección democrática. Una mujercita delgada y menuda que me dio la lata en el momento en que mencioné un nombre. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Quién pregunta? ¿Quién te paga? ¿Por qué quieres desenterrar esta mierda? Me hizo pedazos. Lo atribuí a la cantidad natural de locos que hay en la población y adopté una actitud diferente. Empecé a llamar a las personas mayores del parque, a los residentes. Todos y cada uno de ellos me colgaron el teléfono en cuanto mencioné su nombre. Bueno, todos excepto uno. Algunas personas quieren hablar y este viejo cabrón era una de ellas. Tenía mucho que decir sobre todo, desde el presidente hasta las redes sociales, y lo dejé divagar antes de empezar a insistir. Le dije al principio que era un historiador que investigaba la zona local, por lo que no resultó demasiado sospechoso cuando empecé a preguntar sobre esto y aquello. Poco a poco fui avanzando hacia la muerte de una mujer de 53 años que murió un par de remolques más allá de donde estaba él hace algunos años. De nuevo, en cuanto mencioné su nombre, hubo un cambio en el ambiente, incluso por teléfono. Por un segundo pensé que ese viejo iba a colgar como los demás. Podía oírlo chasquear los labios secos mientras reflexionaba sobre el asunto. Francine no se merecía lo que le pasó, dijo después de un rato. No era una buena mujer. Tampoco trataba muy bien a su hija. Pero no se merecía lo que pasó. Tal vez si la hubieran encontrado antes, algunos de esos tipos de bata blanca podrían haber conseguido más pruebas y encerrado a esa pequeña desgraciada. Pero por lo que tengo entendido, no quedó gran cosa de ella. Luego colgó, dejándome con un montón de preguntas. Esto me frustró. Hasta ahora, había tenido bastante suerte en esta nueva profesión. Dicen que hay que tener cuidado con lo que se hace bien. La triste verdad es que estaba aprendiendo a acechar y ese fue mi primer obstáculo real. Recordé cómo me sentí cuando me dijo que había hecho un buen trabajo y me molestó no poder decir mucho sobre esa parte crítica de su vida. Eso y, bueno, tal vez todavía me molestaba ser un policía fracasado. Si me dan un problema, a veces puedo volverme loco buscando una solución. Así que me subí al coche y me dirigí al parque de caravanas, que estaba al otro lado del país. No sé qué esperaba encontrar. No había forma de que la caravana siguiera allí, y no estaba. Pero lo que me pareció extraño fue que no habían reemplazado el terreno. Había un agujero en el suelo, del tamaño adecuado, y nada más. Solo un espacio vacío donde una vez estuvo la caravana. Y las caravanas de ambos lados tampoco estaban ocupadas. Me di cuenta mirando educada ilegalmente por las ventanas.
La mayoría estaban vacías, pero algunas no. Todavía tenían placas y otras chucherías tiradas por ahí, como si los dueños se hubieran ido sin molestarse en empacar. No debería quedarse por ahí, señor. La muchacha que apareció estaba parada a unos 20 pies de distancia, gritando por encima del viento para poder ser escuchada. El olor puede hacer que te sientas terriblemente enfermo. Arrugué la nariz, consciente del olor del que hablaba. Había estado presente desde que me acerqué al solar vacío. Un ligero olor a humedad que me hizo pensar en una tienda de animales exóticos. ¿Qué quieres decir? El olor te enferma, dijo como si no tuviera explicación. La mujer que murió allí dejó un hedor espantoso. Enfermó a los vecinos. Y a los vecinos de los vecinos, y así sucesivamente con un par de remolques seguidos. A nadie le gusta vivir allí ahora. Todavía no puede. Una pareja se mudó hace 1 año o 2 y también enfermaron. Papá dice que es un agujero terrible. Ni siquiera las ratas se acercan a ese agujero. El olor no era agradable, pero este parque de caravanas parecía el tipo de lugar donde los tapacubos desaparecían con regularidad. Me imaginé que estarían acostumbrados a los malos olores. ¿Qué hacía que este fuera tan especial? Miré a la chica. ¿Dónde está tu papá? Unos minutos después, me encontraba de pie frente a un remolque, esperando pensativamente. La niña había desaparecido para ir a buscar a su padre y, desde entonces, yo había estado sentada escuchando el parque de caravanas más silencioso del mundo. Grillos y silencio. Tráfico en una autopista lejana. El lugar se estaba muriendo, eso estaba claro. Cuando finalmente apareció el padre, no dijo nada durante los primeros minutos. Encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Lo rechacé porque hacía tiempo que había dejado de fumar. Después de un rato él habló. Te invitaría a pasar, pero si has estado rondando por ese lugar, no estoy seguro de querer que entres a mi casa. Sin ofender. No me interesa, respondí. Sally dice que eres historiador. El hombre no era muy viejo, de unos 30 y tantos años, supongo, pero me miró de arriba a abajo como si yo fuera un adolescente al que habían pillado tirando huevos a su casa. ¿Qué eres realmente? Sí, respondí. Ahora sí que tiene sentido. ¿Algún pariente que busca respuestas? Escuché que los Henderson tenían una hermana con dinero. Eso es exactamente, mentí. Ella no se creyó la historia oficial. Y ella tampoco debería, respondió. Henderson estaba en plena forma el día que se mudó. No hubo justicia en lo que les pasó a los que enfermaron. Y la pobre Francine, dicen que murió de causas naturales. Hombre, incluso en ese entonces yo sabía que era una mierda y yo era solo un niño pequeño. Solo por el olor. Creo que ahora es horrible, pero en ese momento, antes de que vinieran con una grúa para levantar el remolque entero y moverlo al vertedero. Fue algo horrible. Se habló de mover todo el parque. Por supuesto, a nadie le importábamos lo suficiente como para seguir adelante y hacerlo. ¿De qué murió? No lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es que esa chica de Francine mintió. Dijo que su madre estaba viva y bien cuando se fue antes del fin de semana y que todos se llevaban bien, pero eso era una tontería. Los habíamos oído pelearse durante semanas antes, por ejemplo. Y, por supuesto, el cuerpo, en el estado en que se encontraba, no había forma de que hubiera estado pudriéndose durante unos pocos días. Me ofreció otro cigarrillo. Lo rechacé. En su lugar, lo encendió. El segundo en lo que parecieron ser solo unos minutos. Me picaba la curiosidad solo de verlo. Quería decir algo o cualquier cosa para conseguir un poco más. Pero había dicho una gran mentira al fingir que estaba allí en nombre de otra persona y no quería que me descubrieran, así que me quedé sentada y escuché el suave zumbido de su pequeña luz del patio. Después de fumar el segundo cigarrillo, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una foto vieja. Espero que se haga justicia por Henderson y el resto, dijo. Es la única prueba real de que algo sospechoso pasó. Me entregó la fotografía. No era fácil ver lo que estaba viendo. Un montón de hojas viejas, tal vez. Mantillo. La miré con los ojos entrecerrados durante unos segundos, pero no pude entenderla. ¿Qué? Lo tomé el día que llegaron para deshacerse del remolque. Tuve que pararme sobre los hombros de mi amigo para alcanzarlo. ¿Qué es? Pregunté, y se me empezó a poner la piel de gallina al fijarme en los detalles. Fuera lo que fuese lo que estaba mirando, estaba desplomado sobre un sofá con un papel tapiz con motivos florales de fondo. Era del tamaño de un hombre, pero estaba plagado de agujeros y cavidades del tamaño de pelotas de golf. En toda mi vida, nunca había visto algo así. Es Francine, dijo. O al menos lo que quedaba de ella. Me dejó quedarme con la foto. Supongo que era lo único interesante que le había pasado a ese hombre y estaba esperando compartirla con alguien. Todo lo que tenía que hacer era darle una excusa. Parecía disfrutar de pasarla a otros. Sin duda, encontró divertida mi reacción.
Debí de ponerme pálida mientras luchaba con los pensamientos de qué había sucedido para que un cuerpo se pudriera de esa manera. De vuelta en el hotel, bajo una buena luz, miré esa foto una y otra vez. Algo en ella me hizo sentir profundamente incómodo. Saber que una mujer estaba debajo de todo eso, todos esos agujeros y grietas debieron haberse hecho en su carne. ¿Y qué le había pasado a su piel que le había dado una textura tan extraña? Parecía peluda, como el tipo de cosa que crece sobre una taza de café olvidada hace mucho tiempo. Una parte de mí consideró preguntarle a mi cliente sobre esto, pero sabía que no era el camino a seguir. Primero, probablemente no me diría que había hecho un buen trabajo si tuviera que preguntar. Me contrató para hacer una determinada cosa y eso no implicaba pedirle información educadamente directamente a la fuente. Segundo, bueno, había leído los informes policiales, lo que estaba disponible públicamente, de todos modos. Y ella había dejado en claro que se había ido el viernes y había vuelto a casa el lunes y. Bueno, ¿y si ese tipo tenía razón? ¿De verdad dejó a su madre con vida y bien? Quiero decir, la gente mata. No solo los psicópatas. Gente como tú y como yo. Lo hacemos todos los días y, a veces, incluso lo logramos. Solo la mitad de los asesinatos en Estados Unidos se resuelven. Eso es un hecho. Si alguien pudiera estar en la mitad correcta de esa ecuación, esa sería ella. Mi clienta era muy inteligente. Incluso a los 17 años habría sido muy lista. Lo suficientemente lista como para haber sido capaz de cubrir fácilmente sus huellas. Se había acercado a algún novio y le había torcido el brazo para que le diera una coartada. Claro, podía entenderlo. Solo necesitaba averiguar qué diablos estaba pasando con esa escena del crimen en el tráiler. Afortunadamente, tengo algunos amigos que todavía están en la fuerza, uno de los cuales incluso tengo algo de influencia. Al principio no pudo encontrar mucho sobre la madre real, pero luego le pedí que intentara tomar la foto que tenía, mostrarla y ver si alguien había visto algo así antes. Eso resultó mucho más fructífero. Unos días después regresó con una extraña, pero de inmediato vi la conexión. Me ahorraré los detalles. Encontraron a un anciano en una bañera, todo destrozado, en un viejo edificio de apartamentos. Desde entonces, el edificio ha sido declarado inhabitable debido al cadáver, lo cual es bastante extraño, ya que los cadáveres no suelen causar tanto alboroto, pero es menos extraño cuando te das cuenta de que dicho cadáver estaba en tan mal estado que enfermó a 3 personas y causó daños estructurales duraderos. Sea lo que sea que le haya pasado a este tipo, el cadáver se comió la bañera en la que estaba acostado y se filtró en los pisos y las paredes de abajo. Convirtió las placas de yeso en mierda y, aparentemente, incluso causó algunos problemas en los elementos más resistentes, como el acero y el hormigón. No sé cómo funciona eso exactamente, pero eso es lo que decía el expediente y, a juzgar por las fotos, no sentí que alguien estuviera mintiendo. En cuanto a las fotos, ¿qué puedo decir? Me pusieron los pelos de punta. No eran unas pequeñas y borrosas fotos Polaroid tomadas por un niño. Eran fotos profesionales de la escena del crimen que mostraban algo en una bañera que no se registraba como humano hasta que mis ojos buscaban detalles. Parecía un nido de avispas de papel peludo, solo que había dedos, pezones y otras pequeñas cosas que dejaban claro que había sido construido usando a una persona como Marco. Sin embargo, no tenía cara. Solo una cabeza como una pila de platos de papel usados. Ver esas fotos me hizo aprender una nueva palabra solo para describir cómo me sentía: tripofobia. No era solo un tipo. El edificio estaba relacionado con la desaparición del inquilino de la planta baja. Un friki de la informática. No me preocupé demasiado por él. Pero lo que me llamó la atención fue que solo vivía una mujer en todo el lugar. Apartamento del segundo piso. El nombre registrado me resultaba algo familiar. Lo suficientemente parecido al de cierta persona como para que se me pusieran los pelos de punta. La policía en la escena logró sacarle una foto y, efectivamente, allí estaba. Mi cliente se hacía llamar por otro nombre. Claramente estaba pasando algo sospechoso o, de lo contrario, ¿por qué el seudónimo? Supuse que era posible que ella hubiera matado a su propia madre. Los padres y los cónyuges son las víctimas más comunes. ¿Pero qué conexión había con ese segundo cadáver y qué pasaba con el tipo desaparecido? Era como si una película de terror la estuviera siguiendo por todas partes y ella no se diera cuenta. Los edificios en ruinas y las caravanas en descomposición eran muy diferentes de la contable profesional que disfrutaba de los cafés con leche de avena y usaba edulcorante en lugar de azúcar para cuidar sus dientes. Pero no se podía negar que ella era la conexión. Había pruebas fotográficas de que había vivido en ese edificio. Si quería adelantarme a esto, para entender realmente lo que estaba pasando, tenía que averiguar qué había pasado con esos cuerpos. Prácticamente había agotado mis favores con la policía y la verdad era que ellos no sabían más que yo. Pero resultó que el edificio todavía estaba en pie.
Estaba en ruinas, pero no lo habían demolido, en parte porque nadie quería asumir la responsabilidad, pero supongo que podría haber tenido algo que ver con las advertencias de riesgo biológico estampadas en cada ventana y puerta. Menos mal que había traído una máscara de gas. Esperé a que se pusiera el sol, me preparé y entré por la puerta que no tenía llave. Lo primero que me impactó cuando la puerta se abrió fue el olor. Parecido al del parque de caravanas, pero a todo trapo y con un calor infernal. Me hizo pensar en lagartijas y terrarios mal cuidados. Tan fuerte que me hizo llorar incluso a través de la máscara. Una cosa quedó clara cuando eché un vistazo al pasillo. El edificio estaba enfermo. No solo decrépito o ruinoso como la decadencia urbana habitual. Esto era algo más. Parecía el interior de una tubería obstruida. ¿Sabes cómo la cal lo llena? Era un poco así. Este fluido aceitoso de color óxido se había filtrado por las paredes y las había dejado relucientes y suaves. Estalactitas fibrosas de ese material colgaban del techo como viejos carteles de fiesta, y las rodeé con miedo de lo que pudiera pasar si una me tocaba. La mejor suposición era que las cosas estaban digiriendo el lugar. Todo lo blando u orgánico se estaba yendo o se había ido. Los marcos de paraguas viejos estaban parados en una esquina, la tela quemada o disuelta. La alfombra se había reducido a solo unos pocos parches no más grandes que mi mano. Y un montón de cajas de cartón viejas apiladas debajo de las escaleras se habían vuelto achaparradas y medio líquidas, casi fluyendo hacia abajo y alrededor de cada una. Lo peor llegó cuando eché un vistazo a la habitación de atrás. Más bien un armario de escobas, supongo. No habría entrado, pero algo me llamó la atención. Un zapato muy usado que no estaba cubierto de esa mierda aceitosa. Señal de actividad reciente. Eso y la forma en que la puerta estaba entreabierta solo despertaron mis sospechas, así que eché un vistazo. Incluso ahora la línea temporal se me escapa, pero alguien, probablemente un vagabundo dada la forma en que estaba vestido, murió de una muerte desagradable allí. Las quemaduras químicas me vienen a la mente. Estaban acurrucados en una esquina, sin ojos, mirándome mientras empujaba la puerta para abrirla más de cerca. Carne rosada surcada de vasos sanguíneos rojos, huesos amarillos asomando aquí y allá. Por el aspecto de las cosas, habían estado tratando de abrir la puerta. Se podía ver un historial de sus intentos de escape dejados por manos sangrantes. Rayas de dedos de color óxido corrían por todos los bordes de la puerta, prestando especial atención a las bisagras. Y había roto la única ventana e intentó trepar hasta allí solo para darse cuenta de que estaba bloqueada por el otro lado. El vidrio irregular que todavía se aferraba al marco estaba cubierto de sangre vieja. Sus palmas debían parecer queso rallado. Finalmente, se dio por vencido y se tumbó en esa mierda, y pensar en eso hizo que mi pecho se sintiera pesado y apretado. Había estado en el edificio solo unos minutos y esa mierda ya estaba carcomiendo mis zapatos. Podía escuchar las gruesas suelas de goma chisporrotear y estallar con cada paso. Pero ese tipo se había visto obligado a sentarse en un charco de 1 pulgada de profundidad de esa porquería, probablemente porque el cansancio no le había dejado otra opción que aguantar. Entonces, ¿cuánto tiempo había intentado mantenerse despierto? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? El hecho de que se hubiera quedado atrapado allí tenía que ser deliberado. Estaba segura de ello. Tenía una sensación en las entrañas. Alguien había cerrado la puerta detrás de él y lo había dejado morir lentamente. Solo Dios sabe por qué, pero eso significaba que todavía estaban rondando y esperando una oportunidad para llegar a mí. Al mirar a mi alrededor, seguro que no me sentía segura ni sola. Las sombras parecían demasiado profundas y el goteo constante de ese aceite rancio que rezumaba de cada superficie era demasiado monótono. Alguien o algo vivía en esa inmundicia y lo más probable era que hubiera sido responsable de la muerte agonizante de ese pobre vagabundo. Eso significaba que salir de ese agujero de mierda era una prioridad, así que me dirigí a las escaleras y comencé a subir. Si había alguna respuesta en ese lugar, estaría en el apartamento donde murió ese anciano. La cinta de la escena del crimen todavía estaba colgando del marco de la puerta cuando la encontré, y el televisor y el sofá, o lo que quedaba de ellos, estaban en el mismo lugar que en las fotos. En su día, el anciano había sido un acaparador y me sorprendió que la escena del crimen no hubiera sacado toda su mierda. Todo seguía allí, solo que lo que alguna vez había sido un laberinto de papeles y revistas hasta el pecho ahora era solo una especie de pulpa endurecida, casi como magma secado a mitad de camino. Todo el maldito lugar estaba cubierto de esa cosa como un arrecife de coral, creciendo por las paredes e incluso en parches del techo. Se parecía mucho a un nido de avispas, y parecía ser la fuente de ese fluido de aspecto aceitoso. Podías verlo sudando por cada pliegue y arruga de esa extraña colmena. Era casi hipnótico mirarlo. Brillantes cuentas de ámbar brotaban de láminas de papel que fluían como estrías de roca. Había un ritmo suave, apenas perceptible. Hipnótico.
No sé por qué, pero extendí la mano y pasé la punta de mi dedo por la superficie con toda la delicadeza que pude. Parecía la parte inferior de un hongo. Todas esas láminas de papel. Delgadas como una gasa. Suaves y tentadoras. No llevaba guantes y el breve momento de contacto había depositado una sola gota de ese extraño jarabe en la punta de mi dedo. Provocó una sensación de hormigueo que no era del todo desagradable. Incluso la sangre que goteaba por mi nudillo se sentía cálida y húmeda, como probar un baño caliente con la mano. Me gustó. Me gustó y quería más. Me dispuse a extender el brazo y empujarlo hacia el nido cuando una mano salió del nido y me agarró la muñeca. Me sorprendió tanto que ni siquiera hice un ruido, sino que caí hacia atrás sin decir palabra mientras la mano me empujaba lejos del nido. Un antebrazo casi sin piel apareció a continuación y, poco después, una cara emergió del nido de papel como una pesadilla cubierta de mugre. Ojos negros y una boca sin labios. Era un hombre que podría haber pasado por un cadáver, como un trozo de carne a medio digerir. Aterrado, me puse de pie con dificultad y me di cuenta de que esa persona me había roto casi todos los huesos de la muñeca con ese único agarre. Tu carne huele cruda, gruñó antes de salir del nido en una repugnante parodia del parto. Mi cordura se tambaleó y lo siguiente que supe fue que estaba en la planta baja con los ojos sangrantes y ambas manos tirando frenéticamente de la manija de la puerta. Mi mente regresó en pedazos. Parpadeé para contener las lágrimas rojas, pero no dejé de intentar abrir la puerta. Lo sentía, esa necesidad urgente de salir, como un hombre asfixiado siente la necesidad de respirar. Pero la había jodido mucho. Había olido el armario y vi la trampa colocada allí, pero no había visto la más grande preparada para mí. Solo había una forma de entrar y salir de ese edificio y no había abierto la puerta a la fuerza. Ahora estaba cerrada y nada de lo que hiciera podría abrirla. Con más tiempo tal vez podría haber hecho palanca en la jamba o incluso haberla derribado de una patada, pero mi corazón estaba acelerado y mi visión se nubló. Quería salir de ese lugar. Una necesidad primaria y ardiente de salir de allí. El aire estaba demasiado caliente. Mi máscara era demasiado sofocante. El sudor se condensó en el plástico interior y hacía que fuera casi imposible ver. Y el dolor en mi muñeca era una explosión palpitante que me impedía pensar con sensatez. Me di cuenta desde el principio de mi pequeña incursión de que no estaba preparada, pero la magnitud de lo que eso significaba se me escapó hasta que estuve allí luchando con pensamientos de exposición, contagio y enfermedad, manoseando un pomo grasiento con una mano rota mientras reprimía los pensamientos de lo que podría estar subiendo por mi pierna, mi espalda o mi cuello. El pánico amenazaba con consumirme. El mundo y toda la normalidad que representaba estaban ahí mismo, joder. Podía oírlo. El zumbido distante del tráfico. El resplandor ámbar de las farolas que iluminaban los carteles de riesgo biológico. No hacía ni 30 minutos que había estado allí. A salvo y lejos de esta pesadilla de vigilia. Estaba siendo reducida a un animal de presa. Incluso en ese momento podía sentir que me estaba sucediendo. Me estaban convirtiendo en algo inferior, pero era como si mis acciones ya no fueran mías. Cuando finalmente me di por vencida en la puerta principal, me di la vuelta y vi que las sombras en el pasillo comenzaban a moverse mientras algo descendía por la escalera. No había otra salida. No había puerta. No había ventana. Solo yo, un largo pasillo y una pesadilla que venía directamente hacia mí. Algo dentro de mí se rindió. No sé cómo describirlo. Todavía no estoy segura de si fue ese edificio y ese extraño fluido que parecía distorsionar mis propios pensamientos, o tal vez es demasiado lo que una persona puede atravesar. Pero prácticamente podía escuchar la delgada membrana de mi cordura desgarrarse mientras caía de espaldas contra la puerta y me deslizaba sobre mi trasero, esperando sin aliento mi terrible destino. Casi contemplé apagar la luz, pero para entonces ya era demasiado tarde. Pude verlo venir hacia mí. No tenía piernas. No tenía nada de cintura para abajo excepto vísceras ennegrecidas que subían las escaleras detrás de él. Se acercó a mí mano sobre mano con ojos hambrientos. Antes de que me diera cuenta, estaba encima de mí, una mano agarrando mi boca con una palma salada, la otra acariciando mi cabello. Y entonces, en un instante, su actitud cambió. Se apartó con un grito de terror y se alejó a toda prisa como si le hubiera clavado una espada. No, 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 murmuró. No, no, deberías haberlo dicho, deberías haberlo dicho. No lo sabía. Pensé que eras otra. No lo sabía. Pensé que estabas aquí por mí. No sabía que eras suya. Él se encogió, pedaleando con ambas manos hacia atrás mientras mantenía sus ojos fijos en mí. Dile que no sabía que eras suyo, que no podía olerte hasta que estuve muy cerca, muy cerca. Si te lastimé, lo siento, dile que lo siento, que no quise lastimarte, es solo que no como a menudo y siempre tengo hambre. Con un gesto rápido me arrojó la llave de la puerta, que se deslizó por el suelo y cayó justo a mis pies. Dile que no lo sabía, Kurt, que eres.
Tartamudeé. Me miró con curiosidad y detuvo su retirada solo brevemente para evaluar mi expresión. A ella le gusta que la vean, pero yo miré sin preguntar y obtuve lo que merezco. ¿De quién estás hablando?, pregunté. Estuvo a punto de reírse, pero con tales deformidades fue más bien una carcajada babeante. Lo sabes. Jadeó. No seas estúpido. Estás enamorado de ella. Igual que yo. Pero diferente. Tú tienes permiso. Yo no. Pero ella es buena. Me dejó un nido viejo en el que vivir. Y yo tengo permiso para comer todo lo que mate o atrape yo mismo. Es difícil ahora que la gente sabe que hay que mantenerse alejada, pero a veces tengo suerte. Sus ojos se dirigieron hacia el armario con un hambre enfermiza. ¿Y qué tiene que ver esto con ella?, pregunté. ¿De qué color son sus ojos?, respondió, casi maníaco de excitación. Contesta. Contesta. Dime. Dime. ¿De qué color son sus ojos? Gramo, me detuve. La palabra sonaba mal en mi boca. Licenciado en Derecho, hermano. No, dijo entre dientes. Ninguna de esas. Aparentemente emocionado pero asustado, corrió hacia adelante un momento y agarró mis solapas con regocijo retorcido. Compuesto, susurró con un placer prohibido. Sus ojos son compuestos, está celosa de nosotros, ¿sabes? Estamos celosos de poder amarla. Y luego desapareció en la oscuridad y algo dentro de mí cedió por completo y me desmayé. No sé mucho de lo que pasó después, exactamente. Me encontraron unas horas después en mi coche, parado en un semáforo. Hice un esfuerzo por escapar por mi cuenta, pero no llegué muy lejos. No es de extrañar, pero me puse enfermo como un perro al entrar en ese lugar. Una infección profunda en el pecho. De esas que asustan a todo el mundo al menos una vez en la vida. Es justo teniendo en cuenta lo estúpido que fui. Pero perdóname, no había previsto pesadillas más allá de la comprensión humana. Desafío a cualquiera a pensar tan lejos. Piensas en drogadictos. Piensas en moscas. Ocupas. Pero ese tipo, ese hombre saliendo del nido y corriendo hacia mí con las dos manos. Mi mente chisporroteando junto con las suelas de mis botas. En la vida real, mierdas como esa siempre te pillan por sorpresa. Así que pagué el precio. 6 meses. Jesús. 6 largos meses. Tuve todas las fiebres que puedas imaginar. Sepsis. Fallo renal. Fallo hepático. Mes tras mes ahogándome en mis propios fluidos, tosiendo mierda que hacía que las enfermeras se atragantaran y se fueran. Le pregunté al médico cuáles serían los efectos a largo plazo y se estremeció antes de leer una lista de cosas que no dejaban muchas esperanzas de una jubilación feliz. Y si fue duro para mi cuerpo, fue aún peor para mi mente. Esos sueños febriles, los médicos dicen que lo que recuerdo en ese edificio, todo eso era parte de la enfermedad. Digamos que pasé unos buenos 3 días en coma y los sueños extraños son la norma. Lo cual podría aceptar si no fuera por el maldito injerto de piel que todavía se está curando en mi mano derecha. Nadie puede explicar eso. Mi clienta me visitó. Solo una vez. Hay momentos tristes en la vida y uno de ellos es darte cuenta de que alguien a quien le tienes mucho cariño no te lo devuelve. Tiene algo, pero no la misma cantidad. Pero siempre fue en un solo sentido, ¿no? La veía todos los días, pero si hacía bien mi trabajo, solo me veía una vez al mes para nuestras reuniones. Nuestro acuerdo terminó poco después, así que espero que sí. Se fue como si no fuera nada más que yo. ¡Ay, Dios! Sentí como si alguien me hubiera extraído el corazón. Incluso después de lo que me dijo por qué estaba allí, incluso después de lo que hice, apenas podía mantenerme en pie de lo desconsolada que estaba. Hubo momentos después de eso en los que deseé que la enfermedad me llevara. Tal vez ese derrotismo sea la razón por la que empeoró tanto. ¿Quién sabe? Ella vino a verme en busca de una recomendación, nada más y nada menos. No era fría, ni mucho menos. Pero había una sensación de decepción cuando se sentó a mi lado y me miró fijamente. Me gustó la iniciativa, dijo después de un tiempo. Pero los resultados no me impresionaron. ¿Qué demonios pasó en ese lugar?, pregunté, y aunque apenas podía oír mi propia voz, ella parecía haber oído cada palabra. Por un momento, por la forma en que lo pensó, pensé que iba a obtener una respuesta directa. Sabes que mi madre decía que los hombres no ven a las mujeres feas. Saben que existen, pero las borran de su mente. Como un truco de magia. Decía que trabajábamos mejor siendo un poco feas. Lo suficientemente buenas como para llevarlas a casa por una noche. Si éramos más, empezaríamos a dejar problemas por todas partes. Ese tipo era un problema. Ella estaba tratando de advertirme sobre los peligros de la atención, pero, tonta de mí, me volví adicta. Esperaba que contigo pudiera haber un grado de separación. Encaprichamiento sobre una base contractual. Ella respiró profundamente como si hubiera tenido un día largo y duro. No lo sé. Quizá mamá tenía razón. Supongo que es ridículo.
La mosca no debería admirar a la araña. O la ve y le teme, o no sabe lo que le espera hasta que es demasiado tarde. Creo que mamá me estaba diciendo que optara por lo segundo. Pero no es divertido ser invisible. Pasaste todo ese tiempo mirándome. Siguiéndome. ¿Qué viste? La miré hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas y algo palpitó en mi cráneo. No lo sé, intenté mentir. Sé honesto. Ella me miró fijamente y algo en el aire cambió. No sé qué. Calor. Dios, hacía calor. Era como mirar al sol. Recuerdo que el monitor de frecuencia cardíaca se volvió loco y luego recuerdo alas de gasa y quitina dentada. Una garrapata en la parte interior de la mejilla. Una sanguijuela en la lengua. Un gusano de crin de caballo que no se despega de la piel. Y luego, un instante después, mis ojos volvieron a enfocarse y solo había una mujer normal frente a mí. Alguien a quien podría haber amado, respondí, sin poder evitar que las palabras salieran como vómito. Alguien que pensé que merecía amor. Mira, dijo. ¿A quién no le gustaría más tu versión? Estaba llorando otra vez. El corazón me latía con fuerza. El mundo parecía mantequilla, pero se estaba ablandando por los bordes. Hiciera lo que hiciera, era como someterse a una cirugía cerebral en tiempo real. Me gustaría que me hicieras una recomendación, dijo después de otro minuto o dos de silencio. Me gustaría verme a mí misma. Me miro en el espejo y no veo lo que tú haces. Me gustaría que un artista me pintara. Una versión de mí, al menos. No será fácil para ellos. Durante todo este tiempo, probablemente me has mirado directamente durante no más de 5 o 10 minutos en total. Simplemente no te diste cuenta. Siempre la parte de atrás de mi cabeza o mi cabello oscureciéndose un poco, eso no sirve. Quiero un retrato. Quiero saber lo que tú ves. ¿Qué les harás? No haré nada. No intencionalmente. Pero si le pides a alguien que pinte el sol, espera que se quede ciego. Quien me pinte estará pintando el sol en su sala de estar. Quedarse ciego es el menor de sus problemas. Ahora, confiesa. ¿Conoces a alguien? Lo mencionaste una vez de pasada. Un primo, tal vez. Un artista que necesita dinero. Estoy seguro de eso. ¿Por qué debería decirte algo? Porque me amas, dijo. Y porque a pesar de todo te pondrás mejor y volverás a mí. 1 año o 2, creo. Estás convencido de que no tengo ningún poder sobre ti, y así lo pensarás durante mucho tiempo. Y este periodo de libertad lo disfrutarás solo por mi gracia y misericordia. Hiciste un buen trabajo, mejor que cualquier otro anterior. He leído tus notas e informes una y otra vez, y he visto detalles de mí que ni siquiera sabía que estaban allí. Es una cosa hermosa, lo que hiciste. Y un día pronto volverás a mí con alguna excusa de por qué quieres que el contrato continúe. Intenté pronunciar la palabra nunca, pero, como mucho, logré sacudir débilmente la cabeza, algo que dibujó en su rostro una sonrisa muy peculiar. No funciona así. Sería como intentar superar el Alzheimer a la fuerza. Volverás. Incluso ahora eres mía. Toda mía. Solo estoy siendo amable. Y me vas a dar el nombre y el número de este artista porque, aunque sabes que no podría amarte más de lo que una araña ama a una mosca, estás desesperada por complacerme. Porque cuando destrocé al hombre en ese edificio de apartamentos. Cuando lo partí en dos y le dije que viviría tanto como yo quisiera, retorciéndose sin aire durante años y años, ahogándose en fluidos enfermizos y atrapado sin poder hacer nada en una colmena que él está decidido a mantener aunque no me atraparían muerta volviendo allí. Él estaba agradecido, y, con el tiempo, tú también lo estarás. Me puso el bolígrafo en la mano, sonrió, pronunció la palabra buen chico y Dios me ayude. Le di el número de mi sobrino.